bendiga a su pueblo. Le saluda a su sierva Nancy Elizabeth Pellegrina de Salvatore desde Tucumán, Argentina. Queridos hermanos, vamos a hoy concluir con el capítulo 5 de 1 Timoteo, que venimos estudiándolo minuciosamente y con mucho temor del Señor, ya que es bastante difícil aplicarla a nuestros tiempos, a la palabra tal cual como se la dejó escrita. No por lo que se escribió, por el contenido, sino por nosotros, los seres humanos, que somos cambiantes. Por nuestras vidas, muchas de ellas se han encaminado en pecado y quieren acomodar la Biblia, o la Biblia no se ajusta a ellos. Entonces, voy a predicar la palabra como escrita está, y cada uno verá cómo aplicarla en su iglesia, en sus vidas personales, particulares, ya que hay consejos bastante fuertes que, guiado por el Espíritu de Dios, el apóstol Pablo lo dejó como enseñanza para todos los tiempos, sin saber él, sin pensar que se iba a transmitir de generación en generación. Y vemos que el versículo donde hemos quedado nosotros, el versículo 17, vamos a hacer del versículo 17 al versículo 25. Vamos a ir leyendo versículo por versículo. Dice así: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrá bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Aquí tenemos una serie de disposiciones, hermanos, prácticas realmente para la vida y para la administración de la iglesia. Vamos a ir viendo estas disposiciones nombradas, recién leídas, y vamos a comenzar con la primera. Los ancianos deben ser honrados como es debido y pagados adecuadamente. Es un versículo que no necesitaría ni siquiera explicación alguna, pero vamos a explicar algunos detalles. Cuando se hacía la trilla en Oriente, lo mismo que en partes de Europa, algunas naciones de Europa, como por ejemplo España, recordemos que son datos bastante antaños, pero lo estamos remitiendo y son válidos para nuestros tiempos también. Cuando se trillaba entonces en Oriente y en algunos lugares de Europa, las gavillas de la siega se colocaban en la era. Recordemos lo que era, es un lugar de trabajo, es un espacio de terreno limpio y firme donde se realizan diversas funciones. Según el tipo de era, se trabajan cereales, se cultivan vegetales, se preparan argamasas, se trabajan los minerales, etc. Entonces, las gavillas de la siega se colocaban en esa era, en ese pedazo de terreno limpio y firme, y luego se hacía que parejas de bueyes y otros animales arrastraran el trillo sobre las gavillas, algunas veces atándolos a un poste central y haciéndoles dar vueltas sobre el grano. Recordemos que estamos hablando de tiempos bien antiguos donde no había el avance como nosotros ahora tenemos. Ahora se usan distintas maquinarias y formas de trabajo un poco diferentes, pero hay territorios aún que se siguen usando estas técnicas, podríamos decir, y en cualquiera formas no se le ponía el bozal a los animales, dejándolos en libertad de comer todo lo que quisieran en recompensa por el trabajo que estaban haciendo. Y esta ley concreta acerca de los bueyes se encuentra en Deuteronomio capítulo 25, versículo 4, donde dice: no pondrás bozal al buey cuando trillare. O sea que vemos que es una ley que está en la Biblia. Entonces, el dicho de que el obrero merece su salario no es un dicho, podemos decir solamente, que se puede haber dicho en la iglesia primitiva, en los tiempos del resurgimiento de la iglesia primitiva o del Antiguo Testamento, sino también fue un dicho de Jesús mismo. Busquemos Lucas capítulo 10, versículo 7. Dice: y posad en aquella misma casa, está hablando Jesús a sus discípulos, dice: comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. Entonces son dichos hablados por nuestro Señor Jesucristo, porque realmente cualquier trabajador merece ganarse la vida, hermanos, porque si no, ya sería esclavitud si no se recibe salario. El esclavo trabaja por la comida, por el vestido y nada más, pero no tiene derecho
a nada más. Entonces, si un obrero no tiene el salario digno, tendríamos que llamarlo un esclavo. Pero el Señor Jesucristo nos está hablando de obreros dignos de su salario. O sea, que cualquier trabajador merece ganarse la vida. Y la recompensa de un hombre debe ser proporcional a su trabajo. Eso lo debemos entender, ya que está bien, Jesucristo habló que cuando dio ese ejemplo, esa enseñanza de que venían distintos siervos, o una parábola, distintos siervos en distintos horarios y a todos se les daba el mismo salario, porque Dios es dueño. Ahí estamos hablando de la soberanía que tiene el Señor sobre cada uno de nosotros en nuestras vidas. Estamos hablando de una divinidad. Pero acá en la tierra, en lo terreno, tenemos que hablar de justicia. Entonces, al hombre se le debe dar conforme o proporcional a su trabajo. Eso es lo digno, eso es lo correcto. Entonces, debemos entender qué clase de ancianos deben de ser honrados y recompensados especialmente. Y aquí lo especifica en su palabra. El apóstol dice, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Entonces, a los que se debían honrar doblemente y recompensarlo especialmente eran los que trabajaban en la predicación y en la enseñanza. Es un tema como que se lo tiene un poco descuidado, ¿no? Los enseñadores de la palabra, los que predican, los que evangelizan, se los tiene un poco como no considerados. Se consideran otras áreas, otros enseñadores, que por ahí estamos viendo muchos enseñadores de estimulación y tantas cosas que en internet se ven, pero los que básicamente estudian y enseñan la palabra profunda son muy poco remunerados. Entonces, hermanos, el anciano, cuyo servicio, porque estamos hablando de los ancianos, cuyo servicio consistía solamente en palabras y en discusiones y en razonamiento, no es el que se trata aquí. Al que la iglesia realmente honraba era al hombre que trabajaba para edificar y para construir mediante su predicación de la verdad, no predicación de sus pensamientos, sino predicación de la verdad, y su educación de los jóvenes y de los nuevos convertidos. Esos eran los que debían ser honrados y recompensados, específicamente escritos a través de Pablo. Luego pasamos a la segunda disposición para la vida y también para la administración de la iglesia, y para eso vamos a leer el versículo 19. Dice así: contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. Vamos a ver que la ley judía establecía que ninguna persona podía ser condenada por la prueba de un solo testigo. No se tomará en cuenta un solo testigo contra alguien en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Y eso ya viene desde el Deuteronomio, del Antiguo Pacto, en Deuteronomio 19, versículo 15. Allí lo puedes leer y allí se está que solamente por el testimonio de 2 o 3 testigos se va a mantener la acusación. Y la Misná, que es la ley rabínica codificada, dice, describiendo el proceso del juicio, porque esto es un juicio, cuando se está condenando a alguien es un juicio, dice, de la misma manera el segundo testigo, ya que el primero fue analizado, el segundo testigo, dice, era introducido y examinado también. Y si el testimonio de los dos, del primero y del segundo testigo, se encontraba que estaban de acuerdo, entonces se abría el turno para la defensa. Si constaba solo la evidencia de un solo testigo, no habría razón para dictar sentencia. Eso decía la Misná, la ley rabínica codificada, que coincide con la ley judía establecida en Deuteronomio, capítulo 19, versículo 15. Entonces luego, en los tiempos posteriores, las reglas de la iglesia establecieron que los 2 testigos, ya un poco más exigente, debían ser cristianos, porque le habría sido fácil a un pagano malicioso inventar una acusación falsa contra un anciano cristiano con el propósito de desacreditarle y también a la iglesia que pertenece al anciano. En los primeros días, las autoridades de la iglesia no dudaban en aplicar disciplina. Los ancianos siempre estaban expuestos, hermanos, a no ser del gusto de todos.
y estaban especialmente expuestos a ataques maliciosos debido a la venganza de algunos que se les hubiera reprendido por sus pecados. Y ese es un tema a considerarlo realmente, porque hay muchas personas que están en pecado, que han cometido pecado, que se los ha exhortado, se los ha disciplinado, entonces quedan resentidos. No ha habido realmente un reconocimiento de pecado y han quedado resentidos, han quedado con amargura. Entonces están buscando cómo poder culpar al otro anciano que no tiene culpa alguna porque no ha cometido ningún tipo de pecado. Entonces son malicias realmente, corazones maliciosos. Entonces uno que hubiera sido disciplinado podría tratar de vengarse acusando maliciosamente a un anciano de alguna irregularidad o de algún pecado. Eso era muy común en los tiempos antiguos. Y no digamos que en los tiempos presentes también, porque veamos cómo todos los que andan en camino de pecado quieren hacer caer a los que no están en camino de pecado. Van a buscar la estrategia y la forma de también ponerlo en la misma situación de ellos, ya que están disciplinados, están corregidos, y al no encontrar ninguna causa para acusarlo, van a inventarla, van a inventar historias maliciosas. Hay que tener mucho cuidado con esto, hermanos. Entonces, seamos cristianos realmente. Vemos cómo los ancianos siempre estaban expuestos a este tipo de ataques maliciosos de otros que sí realmente andaban en malos caminos. Y es un hecho muy indudable que este mundo sería mucho más feliz, y cuanto más la iglesia, si las personas se dieran cuenta que es un pecado el difundir historias mentirosas, y la conversión irresponsable, crítica y maliciosa causa realmente un daño infinito y un dolor en el corazón. Y esa práctica, hermanos, tengámoslo bien en cuenta, que esa práctica maliciosa de crítica y de causar daño a otros no puede seguir indefinidamente sin recibir el castigo de Dios. Las personas a veces actúan pensando que no hay un Dios que todo lo mira, que todo lo oye, que todo lo ve. Entonces, hermanos, seamos conscientes cómo estamos viviendo el cristianismo. No se puede estar dañando así sin preocupación alguna cómo estamos haciéndole daño a nuestro propio hermano. Porque aquí estamos hablando de los ancianos, estamos incluso hablando de personas que estaban en puestos, en cargos. Pasemos ahora a la tercera disposición para la vida y para la administración de la iglesia, que se encuentra en el versículo 20. Dice así su palabra: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Y este es el versículo que más me ha costado realmente estudiarlo y ubicarlo en nuestros tiempos, porque son prácticas que ya no se están realizando en las iglesias. ¿Por qué razón? Por la razón de que a los hermanos no se los puede exhortar acerca de nada, porque si no, rápidamente dejan la iglesia y se buscan otra. Hay tantísimas iglesias hoy en día que es muy fácil a un ofendido, justamente, retirarse de una iglesia y buscar otra. Entonces, este versículo me ha costado prepararlo, pero yo lo voy a exponer porque en su palabra está, y veremos cómo se puede aplicar porque traerá su bendición. Dice, a los que persisten en el pecado. No es al que ha caído por primera vez en el pecado y llora y lamenta su pecado amargamente, como lo hizo el apóstol Pedro, que lloró amargamente el haber negado al Señor Jesucristo, sino a aquellos que persisten una y otra vez y otra vez. Entonces, a los que persisten en el pecado debían ser reprendidos públicamente. Entonces, esa pública reprensión tenía un doble sentido. En primer lugar, le hacía parar al pecador para considerar sus propios caminos, y en segundo lugar, hacía que otros tuvieran cuidado para que no se vieran en una humillación semejante, porque realmente el ser puesto así en exhibición pública de su pecado es una humillación. Yo lo he vivido en mis épocas antiguas, de mi juventud, he podido estar presente en un acto así y es bastante doloroso, y realmente las personas no vuelven más a la iglesia. Entonces, la amenaza de la publicación del pecado no es una mala cosa si se mantiene a la persona en el buen camino, aunque sea por temor. Un pastor sabio va a conocer el momento en que se han de mantener las cosas reservadas, porque hay cosas que se las pueden reservar cuando ha sido una caída, un pecado que, bueno, lamentablemente
estamos expuestos, hermano, a este mundo corrupto, perverso y malo, y no somos libres de la tentación, de caer en la tentación. Por eso tenemos que orar: Señor, no me dejes caer en la tentación. Pero el que ha caído en el pecado y luego vuelve a caer y vuelve a caer, entonces ya esos casos no pueden ser reservados. Ya el pastor no los puede reservar, porque va a contaminar la iglesia y la puede destruir a la iglesia, porque una persona contaminada que no quiere salirse del pecado, no quiere reconocer que está en camino de pecado, va a contaminar a todos los demás. Es lo más probable. Entonces, un pastor va a tener que ser bastante sabio en este momento de mantener las cosas reservadas, y el momento en que va a tener que llegar a la reprensión pública. Pero suceda lo que suceda, la iglesia no debe dar nunca la impresión de que hace la vista ciega en situaciones de pecado manifiesto. Es lo que está sucediendo en los tiempos actuales, y seguramente en los tiempos de Pablo también existían. Por eso Pablo le da esta recomendación a Timoteo, porque ahora es como que se hace la vista ciega. Yo no miro mejor, porque seguramente si yo le llamo la atención a esa persona, se enoja conmigo, se va a resentir, va a empezar a difamarme a mí, como pasaba entre los ancianos resentidos, ¿no? En esas épocas y en nuestros tiempos también. Y lamentablemente hoy en día las iglesias están llenas de pecado, llenas de personas que no quieren reconocer su pecado y reinciden y no escuchan la reprensión de los pastores, y los pastores no saben qué hacer, porque incluso van a ser acusados los pastores, en el presente estoy hablando, ¿no es cierto? Si se toma una actitud así de reprensión pública, lo más probable es que se lo va a criticar al pastor, al anciano, al líder, al responsable. Entonces, que el Señor ayude a las iglesias a no hacer la vista ciega al pecado, al reprender primero en el secreto a la persona, para que veamos si cambia. Y si ya vemos que esa persona no tiene intención alguna, bueno, aunque la persona no quiera estar públicamente, pero el acto se lo debe confesar públicamente, para que no haga alianzas con otros hermanos y los contamine, y le haga ver el mal como bien y el bien como mal. ¿Quién está actuando en el bien en este caso? El pastor. ¿Y quién está actuando en el mal? El pecador que no se quiere arrepentir, que no quiere confesar sus pecados y tampoco quiere ser reprendido públicamente, pero quiere seguir concurriendo a la iglesia y quiere seguir exponiendo su pecado. Entonces, hermanos, en este punto, que el Señor dé mucha sabiduría a los ancianos, que la iglesia lo apoye, que se predique de este tema, para, llegado el caso, pueda surtir efecto la reprensión. Entonces, se tenía que enfrentar a situaciones muy difíciles el apóstol, y también Timoteo, siendo tan joven, tenía que ver si había situaciones así en la iglesia para purificarla, para que no siga creciendo el pecado, porque una iglesia donde no se corrige el pecado, seguramente va a ser una iglesia mundana, una iglesia que no se va a ir en el arrebatamiento. Así de fácil, no se va a ir en el arrebatamiento, porque el Señor dice que sin santidad nadie ha de ver a Dios. Entonces hay iglesias enteras que se van a quedar. ¿Por qué? Porque se ha temido a la reprensión pública, se ha temido a la exhortación pública, y con el fin de que los hermanos no se vayan, no se retiran, el pastor dice: bueno, lo voy a dejar pasar, ¿qué va a hacer? No tiene solución no quiere cambiar, pero sigue contaminando a todos los demás. Porque ya los demás se van a empezar a acostumbrar a ver el pecado como algo que no es tan malo, el otro lo hace, y yo también lo voy a hacer y nadie me va a condenar porque el otro lo está haciendo, yo también lo hago. Y así de pronto toda la iglesia va a estar practicando los mismos pecados del que ha comenzado en una sola persona, que se podría haber reprendido públicamente. Porque si realmente esta persona quiere corregirse en una reprensión en secreto, realmente va a cambiar. Pero la persona que no quiere cambiar, el pastor lo va a reprender una vez, y lo va a reprender 2 veces y 3 veces, y no va a cambiar. Va a querer seguir practicando el pecado. Entonces ya, ese caso, hermanos, hay que hacerlo público, por amor a la alma del pastor, que tiene la responsabilidad de hacer esa reprensión pública, y por amor a toda la iglesia que está siendo formado con las enseñanzas del pastor, el ejemplo del pastor. Que el Señor nos ayude a todos, hermanos, a formar una iglesia sin pecado, sin personas que se acostumbren a vivir en el mal y no quieren cambiar. Vamos a la segunda disposición para la vida y administración de la iglesia, que se encuentra en el versículo siguiente, versículo 21, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. La parcialidad
Entonces aquí se está exhortando a Timoteo a cumplir con su responsabilidad sin favoritismo ni prejuicios. No hay nada que origine mayores daños, hermanos, que el que algunas personas sean tratadas como si no pudieran hacer nada malo y otras como si no pudieran hacer nada bien. La justicia es una virtud universal y la Iglesia debe asegurarse de no caer por debajo de los niveles, hermanos, imparciales que hasta el mundo lo está exigiendo. Entonces, seamos imparciales en el momento de tomar decisiones, actitudes y cumplir con responsabilidades sin favoritismo ni prejuicios. Que el Señor ayude a todos los siervos para poder formar una iglesia conforme a la enseñanza que está en su palabra. Luego vamos a la quinta disposición para la vida y administración de la iglesia, versículo 22. Dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ahora ni siquiera se le puede decir a los hermanos, consérvate puro, porque se sienten ofendidos, porque están diciendo, ¿qué me está diciendo el pastor? ¿Por qué me dice eso? ¿Creerá que yo estoy en pecado? Y empiezan las justificaciones. Aquí el apóstol Pablo consideraba que era excelente Timoteo y era su hijo espiritual, pero sin embargo le estaba recomendando, le estaba diciendo, mira, no participes en pecados ajenos, consérvate puro, estás siendo puro, consérvate puro. Entonces, hermanos, dejémonos que las autoridades de la iglesia nos den consejos sabios, no nos sintamos ofendidos por los consejos que nos dan, nos están dando por nuestro propio bien. Entonces a Timoteo se le advierta que no participe también en imponerle la mano a ninguno, y esto puede decir una de dos cosas, porque recordemos que en esos tiempos podían significar dos tipos de cosas. Una puede que quiera decir que no debe ser demasiado rápido en imponerle la mano a nadie para ordenarle para una responsabilidad en la iglesia. Antes de conseguir, pensemos en lo secular, en el mundo, en el diario vivir, antes de conseguir un ascenso en los negocios o en la enseñanza o en el ejército, la marina, las fuerzas aéreas o donde tú estés trabajando, uno tiene que demostrar que realmente lo merece. Porque yo no creo que nadie te ascienda en un trabajo si no te ve eficiente, si no te ve que realmente eres digno de una promoción. Entonces, nadie debería nunca empezar o querer empezar en la cima, como diciendo, yo quiero ocupar aquel lugar que está ocupando mi hermano, porque me gusta, porque me agrada, porque yo considero que tengo capacidad, tengo conocimiento y esto y aquello. No, hermano, esto es doblemente importante en la iglesia, porque el que ocupa un lugar importante y fracasa, no solo se desacredita a sí mismo, sino también a la iglesia. Entonces, en un mundo crítico, la iglesia no puede equivocarse en relación con la clase de persona que elige como sus dirigentes. Hay que realmente estar bien atentos y ponerlos a prueba. Que empiecen por debajo, hermanos. Todos hemos empezado en nuestros tiempos lavando baños, haciendo actividades, podríamos decirle pequeñas, pero que en realidad no son pequeñas tampoco. Y cuanto más aquellos que quieren ser dirigentes, que ya quieren tener un cargo, que quieren tener la imposición de las manos para un presbiterio, para un obispado, para un ancianato, para un diaconado, para cualquiera de todos los cargos que venimos estudiando anteriormente, empecemos por bien debajo, no procuremos la cima, hermano, porque si fracasamos y caemos, va a ser un golpe muy duro para el que ha querido la cima y también para la iglesia, que va a recibir todo el dolor del fracaso de una sola persona que por negligencia se la ha puesto antes de tiempo en el liderazgo. Y en segundo lugar, estas palabras que el apóstol Pablo le estaba dando de advertencia a Timoteo puede significar que en la iglesia primitiva existía la costumbre de imponerle las manos a un pecador que se arrepentía. Entonces, el pecador se había arrepentido y que había mostrado pruebas de la sinceridad de su arrepentimiento y había vuelto al rebaño de la iglesia. Quizás se había apartado por un tiempo, pero bueno, se arrepintió, vino, confesó su equivocación, su error, su pecado, y nuevamente estaban allí. Entonces se establecía que cuando un pecador se arrepiente y muestra frutos de arrepentimiento, impónganle las manos mientras todos oran por él. Podría ser una de las costumbres de la iglesia primitiva, por eso estamos dando dos opciones. Y era costumbre antigua que los pecadores arrepentidos fueran recibidos otra vez mediante la imposición de manos y la oración. Si ese es el sentido aquí, sería una advertencia a Timoteo para que no se precipitara
en recibir otra vez a uno que hubiera traído descrédito a la iglesia, y el esperar hasta que mostrara realmente que su arrepentimiento era genuino y que estaba decidido a remodelar su vida de acuerdo con su confesión de arrepentimiento que hizo. Se debía ver el fruto del arrepentimiento. Y eso no quiere decir que esa persona tenía que mantenerse a cierta distancia y tratársela con desconfianza. Tenía que tratársela con toda ayuda, por el contrario, ¿sí? Tenía que ayudarla y direccionarla en este periodo de prueba difícil, porque realmente una persona que se ha apartado de los caminos del Señor, pero quiere volver, porque realmente hay un cambio genuino, verdadero, hay un fruto de arrepentimiento genuino, entonces hay que ayudarla mucho a esta persona. Y una persona debe dar muestra de su arrepentimiento por el pasado y una determinación para el futuro, antes de ser recibida nuevamente en la membresía. ¿Por qué? Porque acompañar a una persona arrepentida, a un pecador arrepentido, no es lo mismo que ya ponerlo a formar parte de la membresía. ¿Cuándo va a formar parte de la membresía esa persona que se ha arrepentido? Cuando muestre fruto de arrepentimiento genuino de su error del pasado y que él tiene deseos para el futuro de nunca más volver a cometer lo que cometió en el pasado. Entonces se lo va ayudando en este proceso, se lo va acompañando, pero para que vuelva a formar parte de la membresía, realmente tiene que haber una veracidad y una constancia de un cambio verdadero. Ha pasado de que muchas personas han venido, han dicho que se arrepentían y no era genuino. Entonces rápidamente se lo ha vuelto a considerar miembro de la iglesia con todos los atributos y todos los beneficios, y tamaño error, porque esa persona no había sido genuina y ha provocado un mayor desprestigio porque su comportamiento ha traído problemas serios a la iglesia. Entonces, la persona que ha caído en pecado y que se ha arrepentido, vuelve a la iglesia, confiesa su pecado, se le ponía las manos encima, oraban por él y se lo acompañaba por un tiempo. Por un tiempo se lo iba acompañando, se lo iba enseñando, se le iba dando oportunidades para que él sane su corazón. Y cuando ya se ve que realmente esa persona está bien, realmente arrepentido, ahí se lo vuelve a la membresía. Esos son detalles importantes en una iglesia, no se lo tienen muy en cuenta. Hoy en día cualquier cosa, todo vale, todos pecamos, por eso todos nos apañamos, todos nos cubrimos, todo está bien, si el otro lo hizo yo también lo hago. Y bueno, hermanos, así están las iglesias, así está la iglesia, así está la novia de Cristo, que no puede ser la novia de Cristo. Eso se llama la adúltera, porque la verdadera novia se mantiene limpia, pura, santa, sin mancha alguna, para poder ser redimida y llevada a las bodas del Cordero. Entonces pensemos, hermanos, cómo estamos viviendo, cómo estamos formando las iglesias, qué iglesia estamos formando como dirigentes, como ministros de las iglesias, porque no es cuestión de abrir iglesia por doquier, porque hoy en día es muy fácil levantar una iglesia, es muy fácil tener el carnet para el pastorado, es muy fácil todo, pero no va a ser fácil irse en el arrebatamiento. Entonces pensemos, queremos formar con dificultad una iglesia sana, una iglesia con los parámetros bíblicos, pero que estemos seguros que esa iglesia se va en el arrebatamiento. Pensemos las dos opciones. ¿Con cuál te vas a quedar como dirigente, como feligrés, como parte de una membresía de una iglesia? Vamos ahora al versículo 23. Y ya aquí vemos que ya no son disposiciones para la organización, administración de una iglesia, sino ya es un consejo íntimo, personal. Y le dice el apóstol a Timoteo: ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Esta frase muestra toda la intimidad de estas cartas, porque Pablo lo exhortaba, pero también le daba pequeños consejos personales. Y entre los asuntos de la iglesia y los problemas de la administración, Pablo encuentra el momento para poder introducir un consejo diferente para Timoteo acerca de su salud, porque Pablo se preocupaba por todo, era bien detallista. No solamente dice, bueno, yo le voy a dar todos los consejos para la administración de la iglesia, para que él se conserve puro en la moral y todo, pero también en su cuerpo. Entonces Pablo allí le está dando ese consejo. Siempre había ascetismo en la religión judía, hermanos, ya lo venimos estudiando. En los capítulos anteriores vemos el ascetismo que existía en la religión judía, y siempre que un hombre asumía el voto nazareo, que está explicado en Números capítulo 6, versículo 1 al 21,
lo pueden leer detalladamente el voto nazareo, se comprometía a no probar ninguna bebida fermentada, también en Número capítulo 6, versículo 3, allí está. Y tenemos un ejemplo, los recabitas también se habían comprometido a abstenerse del vino. El libro de Jeremías nos cuenta que Jeremías fue a ofrecerle a los recabitas vino y ellos se lo rechazaron por fidelidad a su tradición ancestral. La historia la puedes leer en Jeremías capítulo 35, versículos 5 al 7. Ahora bien, Timoteo era judío por una parte, su madre era judía, y la historia está en Hechos capítulo 16, desde el versículo 1 en adelante. Puedes leerlo, allí está toda la historia, cómo se relata de que su madre era judía, y quizás hubiera heredado de su madre esa tendencia ascética. Por otra parte, su padre era griego, y ya hemos visto que en el trasfondo de las cartas pastorales se descubre la herejía del gnosticismo, que consideraba que toda la materia era mala, y que ese pensamiento conducía muchas veces al ascetismo. Y bien puede ser que Timoteo estuviera influenciado inconscientemente por este ascetismo griego también. Por un lado, el ascetismo judío de su madre y por otro lado también el ascetismo de los gnósticos griegos, ya que su padre era griego. Puede ser que tenía doble influencia, estaba acostumbrado a eso. Entonces, acordémonos nosotros que estuvimos estudiando que el agua muchas veces estaba contaminada y que para purificarla se combinaba porciones de agua con vino, entonces de esa manera le sentaba bien. Pero parece que Timoteo no quería hacer esa combinación de agua con vino. Entonces Pablo le recomienda, le dices, debes dejar de tomar agua sola y usar un poco de vino por causa de tu estómago para que te ayude en tus frecuentes enfermedades. Evidentemente Timoteo vivía enfermo a causa de que él no quería realizar esa práctica de combinar agua con vino porque tenía un pensamiento posiblemente ascético. Y aquí encontramos una gran verdad que los cristianos olvidamos a veces para nuestro riesgo, que no debemos desentendernos del cuerpo, hermano. Eso lo hemos hablado en prédicas anteriores. No debemos desentendernos del cuerpo porque la aridez espiritual procede a menudo porque el cuerpo está cansado o abandonado. Por ejemplo, vamos a un hecho real, un auto, una máquina, cualquiera sea, que funcione debidamente es porque tiene un buen cuidado, pero no pensemos que un auto va a funcionar debidamente o cualquier máquina de trabajo puede funcionar debidamente si no se la cuida. Y estamos hablando de una máquina para el trabajo humano, para el trabajo mecánico. Entonces lo mismo pasa con el cuerpo, lo mismo exactamente. No podemos hacer bien la obra de Cristo a menos que nos encontremos en la debida forma física. Hay un dicho latino que dice mens sana in corpore sano, una mente sana en un cuerpo sano. Y era realmente un antiguo dicho latino, pero que coincide perfectamente con el ideal cristiano. También podemos decir nosotros la misma frase como mens sana in corpore sano, que una mente sana en un cuerpo sano. Entonces, hermanos queridos, no es abstinencia total, no es abstinencia total. Hay que recordar que no se da permiso a todo el mundo para beber alcohol en exceso. Eso lo hemos estudiado, había disciplina, había exhortación con respecto a esto. Simplemente que se aprueba el uso del vino cuando puede ser de ayuda para la salud. Como todas las cosas que Dios ha creado, la podemos usar para el bien o en exceso la podemos usar para el mal. Y aunque la total abstinencia puede recomendarse como un consejo sabio en algunos casos, sí, no debe nunca imponerse como una obligación religiosa. Pablo quiere decir sencillamente que no hay ninguna virtud en un ascetismo que le produce al cuerpo más mal que bien. Entonces, ¿podemos abstenernos? Sí, si queremos podemos abstenernos totalmente. Y si no queremos abstenernos totalmente por necesidad de nuestro cuerpo, también está bien. No es una norma, no es un dogma, porque eso ya pasaría a ser un dogma religioso. Imponer el ascetismo, imponer la abstinencia total del vino. Aquí Pablo le está diciendo, toma un poquito de vino y te vas a sanar. Bueno, llegamos al versículo 24 y 25, último de este capítulo, y dice así su palabra. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Entonces, hermanos, estos versículos
nos está movilizando a dejar las cosas a Dios y estar tranquilos. ¿Qué veces decimos nosotros hemos dejado todas las cosas en manos de Dios, pero seguimos intranquilos, seguimos afligidos, seguimos preocupados? No. Aquí estos versículos nos están mostrando que si nosotros dejamos todas las cosas para Dios, ¿por qué? Porque lo vamos a analizar. Podemos vivir tranquilo. Porque en primer lugar, como dice el versículo 24, dice, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se le descubren después. Entonces, hay pecadores expuestos, en donde sus pecados los están conduciendo claramente al desastre y al castigo. Estamos viendo los pecados de algunos. No quieren cambiar, no quieren arrepentirse, no quieren confesar sus pecados, y uno está diciendo, pobrecito, el destino de esta persona. Ya sabemos lo que le va a pasar a esa persona si persiste en pecar. Entonces hay pecadores expuestos. Y en segundo lugar, hay pecadores secretos, que tras una apariencia de rectitud impecable, viven una vida bastante fea. Y lo peor de todo es porque ocultan su pecado. Entonces, el hombre puede que no lo vea, pero Dios sí, hermanos. Y el hombre ve la acción, pero Dios ve la intención. Ahí está la diferencia. Nosotros podemos ver la acción de la persona y no nos damos cuenta, pero Dios está viendo con qué intención hacemos la acción. Entonces, hermanos, a veces se vive en muchas aflicciones porque decimos, pero esta persona la hace y bien secreta y nadie se da cuenta. Pero ojo que Dios todo lo ve, hermanos. No hay manera de evitar la confrontación final con el Dios que lo ve y lo conoce todo. No hay manera. No vamos a poder evitar eso, hermanos. Vamos a llegar todos al momento, al tiempo y a la ocasión en que vamos a tener que ser confrontados con aquel Dios que todo lo ve, que todo lo escucha, que todo lo sabe. Seremos juzgados por la intención. Así que tengamos mucho cuidado, hermanos, porque en el antiguo pacto se los juzgaba por su obrar. Tal obrar mal, tal retribución, tal condenación. Pero en el tiempo presente, pueden que nuestros actos sean juzgados más allá, no solamente por lo que hemos hecho mal, por el accionar, sino también por la intención, que eso es más comprometido. Y el versículo 25 dice, asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Entonces hay algunos que sus buenas obras están a la vista de todos, y que ya se han ganado las alabanzas y las gracias y las felicitaciones de los hombres. Es lo que estamos viendo hoy en día. Yo me crié en un tiempo en donde no se estaba acostumbrado mucho a alabar a los predicadores, a los que hacían obras que se tienen que hacer. No se estaba acostumbrado a hacer. Cada uno trabajaba en lo suyo, pero nadie trabajaba buscando alabanzas, buscando felicitaciones. No se trabajaba así. Ya cada uno sabíamos que teníamos que ir a la iglesia a trabajar. Pero estamos en los tiempos en donde hay muchas personas que sus buenas obras están a la vista de todo, y que a la vez de ser buenas obras que están realizando, están ganando las alabanzas y la gracia y la felicitación de los hombres. Pero hay algunos que sus buenas obras no se notan, ni se aprecian, ni se agradecen, ni se alaban, ni se valoran como se desearía. Entonces ellos no deberían sentirse defraudados ni disgustados, queridos hermanos. No se deberían sentir tristes, desilusionados muchos, porque Dios conoce las buenas obras y Él va a pagar, porque no está nunca en deuda con nadie. Dios no es deudor de nadie, dice su palabra. Los hombres podemos ser deudores, pero Dios no es deudor de nadie. Se vea o no se vea nuestra obra, esté expuesta o esté en secreto, Dios la va a juzgar y Dios la va a valorar. Entonces, hermanos, no debemos enfocarnos en ver lo que otros están recibiendo como felicitaciones, como alabanzas, como gratificación humana, podemos decir, sino que nosotros muchas veces nos enojamos y nos amargamos por la aparente ingratitud, porque realmente a veces duele la ingratitud del ser humano, pero debemos estar contentos. ¿Por qué? Debemos estar contentos, dejar todas las cosas al juicio definitivo de Dios, porque finalizo con esto que dice 2 Corintios capítulo 5, versículos 10 y 11, dice así su palabra. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo,
para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. También palabras escritas por el apóstol Pablo. Algún día, hermanos, vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para que recibamos cada uno lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, hermanos, que estas advertencias del apóstol Pablo no digamos han caducado ya, en nuestros tiempos no tienen sentido, no tienen aplicación, no ha caducado nada de su palabra. Nosotros, hermanos, si vamos a una iglesia bíblica, sepamos que ya hemos venido estudiando que con amor se tienen que hacer todas las cosas, pero tampoco se debe permitir que el pecado avance, que el pecado prolifere en una iglesia. No se debe permitir. Se debe actuar con amor, sí, con mucho amor. Dios es amor y nos dejó ese ejemplo de amor para que nosotros también, con amor, realicemos los ministerios en la iglesia. Pero recordemos que algún día, y muy pronto, porque su venida está muy pronta, daremos cuenta de todo lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Que el Señor nos ayude como iglesia, hermanos, a formar iglesias verdaderas, iglesias que se vayan en el arrebatamiento y no iglesias alegres, contentas, que todo vale, pero que se van a quedar a la gran tribulación, se van a quedar en los tiempos de juicio y de gran ira, a pasar tiempos cual nunca lo hubo ni nunca lo habrá. Que el Señor nos ayude a entender realmente la Biblia, porque hay muchos que dicen que vamos a quedar todos en la gran tribulación, entonces esto no aplica. Entendamos su palabra y vivamos bien, ya sea por el arrebatamiento o porque algún día vas a morir. Si no crees en el arrebatamiento, en el rapto, pero algún día vas a morir, vas a salir de este cuerpo y te vas a tener que enfrentar ante Dios y vas a tener que ser juzgado por todas las cosas buenas o malas que has hecho. Entonces, que Dios ayude a los ministros, a los dirigentes, y que Dios ayude a los feligreses, a la membresía, también a permitirle al pastor que pueda pastorear bíblicamente. Que Dios nos bendiga a todos.